¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Bendiciones, bendiciones, hasta que sobreabunden para todo el pueblo del Señor. Aquí estamos, queridos hermanos, mis hermanas en la fe. Ya estoy con vosotros para daros un abrazo fraterno y desatar bendiciones sobre la vida de todos ustedes. El Dios omnipotente me ha concedido la bendición de hoy ya estar con vosotros. El día martes no pude, estaba muy ocupada, estaba de viaje por otras provincias, otros lugares, y entonces no pude estar con vosotros. Los extrañé. Espero que ustedes también, mis queridas amigas y mis fieles amigos que también están con nosotros a través de nuestros canales. Evangelista Silvia Salvatierra Mora, evangelista Maritza Salvatierra Mora. De verdad que es muy placentero poder estar con la familia y le agradezco a Dios por ello. Ahora estoy con mi familia en la fe. Ahora estoy con mi familia en la fe, contenta también de que los que estamos aquí, que le agradezco al Señor por ello. Y mi familia en la fe que tengo a través de las redes. Así que te bendigo, querido hermano, querida hermana, y vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Estamos un poquito tardecito, y gracias a Dios por darme esta bendición. Digo, aunque sea, estaba un poquito agotada, un poquito cansada, y les digo, bueno, vamos a estar al aire. Está bien hablado, ¿verdad? Vamos a estar al aire. No, está nuestro programa en vivo. Estamos en vivo. Entonces, quiero estar, en vivo por un momento con nuestros queridos y fieles amigos y amigas y toda la familia en la fe, toda la familia cristiana que está con nosotros. Así que un abracito bien grande una vez más. Ya estamos aquí, Dios habla hoy. Abramos las Sagradas Escrituras, que es lo que Dios en su misericordia me permite hacer, en su bondad y en su clemencia. Abrimos las Escrituras y meditamos en la Sagrada Palabra. Vamos a ver qué nos dice hoy nuestro gran Señor, nuestro gran Dios omnipotente. Ya saben, un abracito para todos. Vamos a leer el Evangelio. Leamos un momento el Evangelio de Juan. ¿Les parece? Capítulo 8. Vamos a meditar un momentito en todas las enseñanzas que el Señor nos ha dado en estos versículos del capítulo 8 del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 hasta el versículo 38. Veamos qué dice. ¡Ay, Dios mío, el calor! Estaba yo en un clima fresco, frío, hermoso, pero ya llegué aquí a la ciudad y aquí tenemos un clima caluroso, muy calientito. Mire, uno a veces, si estamos en el calor, extrañamos el frío. Si vamos al frío, extrañamos el calor. Hay momentos que extrañaba un poco el calorcito, pero yo me identifico, me gusta mucho el frío, me gusta. Entonces, en este evangelio hermoso, no he tenido tiempo de ver muchas noticias, no sabemos los acontecimientos, todo lo que está pasando, todo lo que ha acontecido a nivel del mundo, ¿no? Porque estamos atentos, siempre mirando noticias, porque como cristianos nosotros tenemos que estar atentos y muy apercibidos de los tiempos que vivimos, tiempos y sazones que estamos viviendo, tiempos proféticos, tiempos donde la palabra de Dios se está cumpliendo, las profecías de los santos profetas de Dios se están cumpliendo. Entonces hay que estar muy atento, muy atento. Lo único que sí vi que en esos flash que te envían de noticias es que ganó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sí, eso sí vi, y también vi que ha ganado otras mujeres muy inteligentes también allá en los Estados Unidos, pero que también tienen la misma religión, son musulmanas. No sé si es vicealcaldesa de otro estado, de Virginia, no me acuerdo, pero en todo caso sí brevemente vi eso, y la verdad que no nos sorprende mucho porque sabíamos que candidato para alcalde, creo que es del Partido Demócrata,
para la alcaldía de Nueva York, tenía bastante aceptación. Y entonces ya sabemos que ha ganado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Solo veía un pequeño título que decía: traerá caos y desorden el triunfo de Mamdani a Nueva York. No se sabe, esperemos que no haya caos, que no haya desorden, sino todo lo contrario, que nuestro querido Estados Unidos puedan encontrar paz y unidad, especialmente que la nación toda esté unida. No podemos estar divididos. Las divisiones traen muchos conflictos, muchas cosas feas. Entonces tiene que haber unidad. El resto no sé qué ha pasado en el mundo. Esperemos que no hayan ocurrido cosas que sean muy lamentables, ¿verdad? Pero hay que estar atento. En Israel no sé cómo estará mi amado pueblo hebreo, al que yo amo con todo mi corazón. Saben que yo amo a Israel, yo bendigo a Israel. Y es el pueblo que yo amo, porque Dios ha puesto ese amor en mi corazón. ¿Y sabe por qué? Porque mi Salvador, mi Rey, mi Redentor es judío. Es judío. El que ama mi alma, de quien yo vivo enamorada y a quien yo quiero con todo mi corazón, es judío, es un judío. ¿Cómo puedo irme contra su familia, su raza, su gente? Es imposible. Es imposible. Es como que yo humanamente y en la carne me enamore de alguien de algún país. Tengo que amar a su nación. ¿Cómo voy a ir no sé, a maldecir, a causar? No, hay que amar. Tenemos que tener un buen vivir y entender. Y siempre lo he dicho, ser agradecidos. Hay naciones que a veces nos acogen, nos reciben, y tener gratitud y someternos, ¿no?, a las leyes, a todas las ordenanzas que ellos pueden tener. Entonces amo a Israel porque mi Salvador, mi Redentor, el que viene a establecer su reino aquí en la tierra, es judío. ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Estaba así profetizado, así se cumplió, así se dieron todas las profecías que se tenían que cumplir. Se cumplieron con el nacimiento del Redentor, del Rey, del Salvador de toda la humanidad. Yo les he enseñado, y vuelvo a decirlo, en Él, en Jesucristo, no solo está la tribu de Judá, era su esencia, era su raíz, porque de la raíz de David, y David, el rey David, viene de la tribu de Judá. De la raíz de David tenía que venir el Mesías, el Salvador, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Pero en Él también encontramos la tribu de Leví, la tribu de Judá por su padre José, la tribu de Leví por su madre María. Ahí encontramos la tribu de Leví. Y entonces, ¿qué les he enseñado? Que en la tribu de Leví encontramos el sacerdocio, porque es la tribu que Dios escoge para ejercer el sacerdocio dentro del templo del Señor. El templo, el único templo que Dios ordenó que se edificara todo allá en Israel, ¿verdad? Ese deseo estuvo en el corazón de David, pero Dios no le permitió a David. No, él era un hombre de guerra, era un varón de guerra. Él había tenido que quitar vida para como buen guerrero, buen soldado. Entonces tenía David, su vida sus manos estaban manchadas de sangre. No podía él edificar el templo, pero Dios le dijo: por cuanto esto ha estado en tu corazón, no lo edificarás tú, lo va a edificar uno de tus lomos, tu hijo. Y el Dios del cielo escoge a Salomón. Es Salomón el que edifica el templo allá en Jerusalén para el santísimo Dios del universo. Qué honor y qué privilegio. Ahora bien, han pasado miles de años. Ahora el templo que Dios espera y que Dios ama y que Dios quiere es nuestro cuerpo. Dice las Sagradas Escrituras que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Si mi cuerpo es el lugar donde mora el Espíritu de Dios, yo no lo puedo, este cuerpo, hacer lo que yo quiero, convertirlo como en un muladar. No puedo, porque ahora dentro de nosotros mora el Espíritu del Señor. Por lo tanto, nuestro cuerpo es la morada del Espíritu y es el templo del Dios viviente. Tenemos que cuidarlo.
tenemos que cuidarlo. A veces no es muy fácil porque estamos pecando, igual a diario estamos pecando ante el Señor, ya una cosa, ya otra, ya el carácter, ya se me escapó algo, o de pronto un poco de coraje, quise caer en ira, y bueno, y tantas cosillas que todavía estamos en esa guerra y en esa pelea. Pero la victoria es del Rey. La victoria es de Jesús de Nazaret. Él ha empezado, dice las Sagradas Escrituras, que Dios empezó en nosotros una obra buena y que Dios la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo, el Señor de gloria. Así es que estamos en ese proceso de perfeccionamiento. La gloria sea solo para Dios. Alabanzas a nuestro Padre de amor que nos ama con eterno amor. Dice en el versículo 31 de este Evangelio de Juan: escuchemos hablar al más grande de los sabios, al que adoro con todo mi corazón, a Jesús de Nazaret. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los que estaban allí, todos los que estaban en el lugar donde estaba el Señor Jesucristo. Habían fariseos, porque en el mismo capítulo, el versículo 15 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio sobre ti mismo. Entonces habían fariseos, estaba el Señor Jesús en el lugar dice, enseñando Jesús en el templo. Nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Estamos en el mismo capítulo 8 y el Señor sigue hablando y está hablando. Es decir, están los fariseos, están los religiosos y está en un lugar del templo, está enseñando. Nadie lo puede prender, nadie lo puede detener, coger prisionero, porque todavía no había llegado su hora. Estamos en el capítulo 8 de este Evangelio de Juan. Pero en el versículo 31 decía el Señor que a los judíos que habían creído en él, también para los gentiles que habían creído en él. ¿Qué dijo el Señor? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le dijeron entonces los que estaban allí, los judíos, los fariseos, todos los judíos que estaban, le dijeron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Le dijeron esto los judíos que estaban ahí, escuchando lo que el maestro divino estaba hablando. ¿Qué le dijeron? Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió y les dijo: de cierto os digo. La solemnidad de las palabras del maestro, ¿no? La grandeza y cómo ese énfasis que él usa cuando va a enseñar algo tan profundo y preponderante. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Escuchó: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, escuche bien, porque en mi palabra no haya cabida. Ay, Señor Jesús, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros.
mi palabra no encuentra un lugar en vuestros corazones para quedarse ahí, porque ellos rechazaban las palabras, las enseñanzas de Jesús. Le dice, mis palabras, yo sé que sois descendientes de Abraham, como lo era él también, ¿no? En su humanidad. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. El Señor no se lo inventaba. El Señor sabía que si algo buscaban era matarlo. Dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ay, hay una diferencia. Él les dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, porque estaba con el Padre. Dejó el cielo para venir aquí a la tierra. Por eso dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, cerca de Dios. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ese es el versículo 38. Ahí termina para dar paso al versículo 39, cuando tiene como título, dice, sois de vuestro padre el diablo. Ahí tiene como título y se desarrolla la enseñanza que el Señor, con qué sabiduría dio, nos ha dejado. Y en ese momento, hace tantos años atrás, Él les habló a todos los judíos. Pero volvamos a nuestro versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué les dijo? ¿Y qué te dice a ti, querido hermano, en la fe? Ah, mi hermana, a ti, querida hermana, te está hablando el Señor. A mí, a nosotros como su pueblo, nos habla. Él vive para siempre, y si vive, nos está hablando a nuestros corazones. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Permanecer, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. El permanecer, identificarse con ella, con esta palabra, identificarnos con ella, es hacer de esta palabra la norma de nuestra vida. Es hacer de esta palabra la norma que nos rige diariamente de nuestras vidas. Por eso dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dificultad tenemos nosotros para permanecer en la palabra? ¿Qué dificultad? No, muchos llamados cristianos no se identifican con ella, no han hecho de esta palabra su norma de vida. Tenemos que luchar por permanecer. Mire lo que el Señor les dijo a los judíos que habían creído en Él. Esto es para los que creen en Jesucristo. Los que no creen, ni siquiera saben, ignoran y desprecian muchos esta palabra. Este libro que yo amo. Yo amo la palabra de Dios, créame. Así, créalo de corazón. Amo la ley divina. Hay una alabanza que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos ante ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos ante ti, oh Señor.
Oh Señor, esa parte no me acuerdo. Oh Señor, roca mía y redentor mío, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos ante ti, oh Señor. ¿Cómo debemos nosotros hay momentos, pienso, ¿no? Y también porque en estos días también que he viajado, hay momentos que uno está tan ocupado que no tiene mucho tiempo para meditar, para reflexionar, para analizar. Es como que cuando uno está y anda y habla y opina y lanza, pero esa pasividad de poder hablar con la prudencia, meditando bien, por eso es que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía. Tenemos que ver que nuestro hablar sea santo, puro, sano. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y después dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará o os hará libres. Necesitamos conocer la verdad. Si nosotros aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, brevemente, escuche lo que dice en el versículo 4. A lo mismo nos llama el Señor y nos exhorta. En este Evangelio mismo de Juan, pero el capítulo 15 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcan en mí y yo estaré en ustedes y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué diligencia tenemos que poner? Mucha atención y luchar por estar siempre ligados al Señor Jesucristo, permanecer en él. Imagínense cuántas décadas yo al lado del Señor. Ay, Dios mío, me parece un sueño. Eso hablaba con mi familia. Dios mío, cuántos años, y nunca más me preocupé por las cosas, podríamos decir un poco las cosas carnales, no sé, las cosas de esta vida. No implica que uno no esté atento igual a las cosas del mundo, porque uno también quiere estar bonito y quiere arreglarse y todo lo demás, pero digamos, podríamos decir cosas sentimentales y todas esas cosas que conlleva lo que es los sentimientos, las pasiones, los deseos del ser humano, cómo han estado aquietaditas por 3 décadas. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Así, gracias al Señor. Al Señor. Yo creo que hay miembros en mi familia que aún ellos se quedan un poco sorprendidos de ver tantos años, ¿no? Y no claudicar, no retroceder. Yo les he dicho a ustedes, como humana que soy, me he podido sentir débil, me he podido sentir triste, bueno, tantas cosas que nos pueden pasar, pero retroceder jamás, volver al mundo jamás, nunca. En determinados momentos agotada, cansada, me he quedado llorando, dormida, pensando en el Señor, amén, 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 pero retroceder nunca, negar a mi maestro jamás, nunca. Para mí ha sido un deleite y una enorme bendición, infinita bendición para mi vida ser cristiana. Yo sí le agradezco tanto a Dios. Y créame, se lo digo así, con este corazón le hablo,
Para mí es un deleite, es una bendición ser diferente a como el mundo hace y es la gente que está en el mundo. Para mí es un deleite, es una bendición. Vivo eternamente agradecida con Dios por haberme apartado del mundo, por haberme sacado del mundo, por ir renovando cada día mi mente, por irme transformando, por irme, mire cuántos años, porque cada día Él me va regenerando. Eso para mí no tiene, de verdad, no hay cómo pagamos eso, no lo podemos pagar nunca. Porque como dice la palabra del Señor, esto no es del que corre ni de quien quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. La misericordia de Dios me alcanzó 3 décadas atrás, me tocó, me llamó, me hizo un llamado y yo no fui renuente a ese llamado. ¿Cuántos años han transcurrido de mi vida? A veces yo mismo me pongo meditativa y a veces se me llenan mis ojos de lágrimas. Le digo, Señor, ¿cuántos años? No me detuve, no me puse a preguntarte. Y me encanta eso de mi padre Abraham, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré y que te la daré a ti y a tu descendencia. Pero lo hermoso es que Abraham sale como un peregrino y nunca, no encuentro un pasaje en la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, donde mi padre Abraham le preguntara a Dios, bueno, ¿y dónde está la tierra? He caminado 10 años o 20 o 30 y hasta ahora yo no veo ninguna tierra. Nunca, nunca, dice las Sagradas Escrituras, que vivió como extranjero, como peregrino. Y él sabía que Dios le había prometido una tierra. Qué hermosa es la palabra de Dios. Por eso es que es un deleite, es un verdadero deleite su palabra. Es un verdadero deleite. Dice en el libro, por un momento déjeme salirme un ratito en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, justo cuando habla, escuche, dice, por la fe Abraham, siendo llamado por Dios. Hebreos 11, el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué este hombre se convierte a la luz de las Sagradas Escrituras en el padre de la fe? Porque le creyó a Dios. Tan solo le creyó. Él caminó sin saber, sin preguntar, dame un croquis, dame ¿y qué señal me das de que me vas a dar una tierra? A ver, dime, nada. Tan solo escuchó la voz de Dios, el llamado divino, y él obedeció. Por eso es que él se convierte en el padre de la fe, porque le creyó a Dios sin ver absolutamente nada, porque eso es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Permanecer en Dios, permanecer en su palabra no es fácil. Hay mucha gente llamada cristiana, pero Dios mío, han hecho lo que han querido con el evangelio, desobedecen la palabra, son religiosos carnales, son esos cristianos que se los conoce como carnales, tienen 10, tienen 20, tienen 30 años y pisotean la palabra, viven en las carnalidades, viven en la mundanalidad y son peor que los paganos. Permanecer en Dios, permanecer en la palabra. Abraham, escucha lo que continúa diciendo. Déjenme leer Hebreos por un ratito. Dice, por la fe, siendo llamado por Dios, obedeció. Esto es lo que a Dios le agrada, obedece. Eres débil, eres frágil, me puedes fallar, te puedes equivocar, tan solo obedece. Obedécele a Dios. Lucha por guardar su palabra, obedécele. Dios sabe cuán débiles somos. Dios es conocedor de la fragilidad de nuestras carnalidades. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, pero Él quiere que nosotros luchemos por obedecer. Y esto es lo hermoso. Dice, Abraham le obedeció a Dios, le obedeció.
tan solo obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja el lugar donde naciste, a tu familia, déjalo todo y vete a la tierra que yo te daré. Es una maravilla esta fe. Es lo más grande, lo más hermoso. Dice, Abraham obedeció a Dios. Abraham obedeció a Dios y salió al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Dígame si esto no es fe pura. Dígame, hermano, hermana en la fe, si esta no es la fe que Dios espera de nosotros, de todos, como su pueblo. Escuchó lo que dice. Dice, él tan solo obedeció y salió al lugar que había de recibir, dice, como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero si Dios va con usted, ¿y qué importa dónde usted va? ¿Para qué va a preguntar? Usted lo que tiene que asegurarse es de que Dios vaya con usted. Eso es lo que yo tanto le digo a Dios. Yo quiero ir donde tú vayas, donde tú estés conmigo. Si tú me llevas algún día a otro lado, yo quiero que tú vayas conmigo. Yo no quiero nada más. Si se tratara de tomar algo rápido, esto, el otro, o no rápido, lo que sea, ya lo hubiese tomado, pero no lo he tomado porque no creo que tú estás ahí. Yo quiero ir, o yo quiero estar con quien tú quieres que yo esté, porque sé que tu presencia de estar conmigo. ¿Y sabe quién sabía esto también? ¿Quién lo entendió esto? Pero claro, muy claro. Moisés lo entendió. Moisés sabía. Por eso le dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, o no nos saques de aquí. Bueno, ojalá podamos ya mismo también leerlo, porque es necesario meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no confía en Dios. Yo confío con todo mi corazón. Si yo les contara lo que yo acabo de vivir, estaba en un nudo. Estaba en una situación y no quería eso. Clamé, oré, imploré a Dios y Dios me desató ese nudo. A veces uno, no porque uno busca desobedecer a Dios, pero se mete en situaciones y cuando uno tiene alguna necesidad, aparece alguien, mire, yo le presto, y uno dice, bueno, muchas gracias, con el buen corazón. Y al final, cuando usted descubre que a la final hizo una alianza hasta con alguien endemoniado. A la final hizo una alianza con alguien que verdaderamente llamada cristiana, pero es un demonio, o está endemoniada, está atada. Eso es duro para uno. Ha sido duro para mí. Clamé, supliqué y Dios le dije, no quiero que se termine este año, yo no quiero estar atada a esto, quiero que se rompa esto, quiero salir de esto. Y Dios me lo concedió. Le agradezco al Señor. Él tuvo un tiempo para llevarme a que llore, a que me quebrante, a que lo busque y le crea. Y le crea. Comencé a declarar después, yo sé que tú me vas a dar, Señor, esa bendición, y yo me desato en el nombre de Jesucristo. Así se cumplió. Es que hay que creerle a Dios. Al que cree todo le es posible. Y hay que luchar por permanecer en su palabra, mi buen amigo. Escuche lo que continúa diciendo nuestro padre Abraham. Dice, por la fe, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia sin saber a dónde iba. Esto es fe. Esto es obedecer a Dios. Pero usted conversa con la gente que no, es que yo tengo que hacer primero mi programa y mis planes, y cómo va a creer, y cómo voy a sustentarme, y es que yo esto, y nos llenamos de miles de cosas, pero no obedecemos a Dios. Prefiero obedecer a mi carne, porque eso sí, la carne me ordena algo que ya está en mi alma y lo ejecuto con el cuerpo. Pero la obediencia a Dios, el permanecer en Dios, qué difícil. Abraham, yo no sé, Dios mío, Dios tuvo que haberle abierto el entendimiento, iluminado la mente, para hacerle entender que Dios era suficiente para él. Dios era su todo suficiente. No necesitaba nada más Abraham, nada más.
Y tenga la certeza que desde el momento en que Abraham dejó a su tierra, dejó su parentela, dejó su familia, dejó el lugar donde había nacido, el lugar donde se había desarrollado, había echado sus raíces, todo. Cuando Abraham dejó, a partir de ahí, ¿sabe quién se hizo cargo totalmente de Abraham? El Dios del universo. Totalmente se hizo cargo de Abraham. Totalmente, nada le faltó, lo cuidó, lo protegió, nadie lo tocó, nadie le iba a quitar la vida, no había animal que le muerda y lo pueda matar, nadie, porque estaba Dios con él. Él había obedecido. Obedezca a Dios. ¿Cuántos en el mundo entero les habla el diablo y le obedecen a Satanás? Y ponen su cuerpo como un muladar para que Satanás haga con ellos. Recuerda lo que estamos leyendo aquí en la palabra del Señor, lo acabamos de leer. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y eso los ofende a los judíos que estaban ahí. Los ofende. Nosotros somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Conoceréis la verdad y os seréis libres. Eso los ofendió. Porque Jesús de Nazaret no hablaba de una prisión física, ni de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual. El pecado esclaviza al ser humano, porque humana y físicamente ellos sí habían sido esclavos. Ellos estuvieron en Egipto más de 400 años. Naciones que los habían sometido y los habían aún llevado cautivos. El imperio babilónico, los medos y los persas, el imperio griego. Y cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, estaban en sometimiento. ¿Quién los había sometido? El imperio romano. Pero el Señor no les hablaba de esa esclavitud. Jesús les está hablando de una esclavitud espiritual. El ser humano practica el pecado y se esclaviza. Así lo acabamos de leer. Pero mire, qué precioso es obedecer a Dios. Aquí dice, y se salió sin saber a dónde iba. El versículo 9 dice, por la fe. Ay, déjeme decirlo, pero con el alma, con la vida, con el corazón, con toda la fuerza de mi ser. Por la fe mi padre Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, sigo leyendo el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese es el versículo 9 y 10. ¿Escuchó? Es una maravilla creer en Dios. Es un tesoro, es una preciosura tenerlo al Dios del universo morando en tu corazón y entregarle tu alma y entregarle tu cuerpo para que Él haga morada en ti. Entonces se va la corrupción, la podredumbre, la inmundicia, la injusticia, todo lo malo se va de ti. ¿No ves que Él mora en ti ahora? El santo, el puro, el perfecto, el sabio. ¿Cómo va a morar el pecado? Dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Cuando somos verdaderamente de Dios, no estamos practicando el pecado, ejercitándonos en el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. La muerte puede atrapar y encarcelar, encadenar a cualquier pecador, pero no a un santo. Por eso la muerte no pudo detenerlo a Jesús de Nazaret. No lo pudo encarcelar, no lo pudo encadenar la muerte, porque era santo. La muerte solo tiene poder, autoridad para encadenar a los pecadores, a los que pecan. Porque la muerte entra desde el huerto del Edén, allá en Adán.
Pero ¿cómo detenía la muerte a un santo? A uno perfecto, puro, con un cuerpo inmaculado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Decía Pablo. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El Rey Santo y Eterno ha triunfado por nosotros. Y ese triunfo nos ha entregado ahora. Nosotros somos los herederos. Él venció para nosotros y por nosotros. Por eso tenemos que adorarlo. Entréguele su vida. Permanezca en la palabra del Señor. Permanezca. Yo no puedo. Es que no puede porque usted no se ha entregado de corazón. El que se entrega de corazón le obedece a Dios. Aquí está Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra, sal, Abraham, ándate a la tierra que yo te voy a mostrar, deja tu parentela, deja todo y vete a la tierra que yo te mostraré. Salió, dice la palabra del Señor, obedeció a Dios y salió al lugar que había de recibir como herencia sin saber a dónde iba. Si Dios va conmigo, a mí qué me importa el resto. Tan solo salió, caminó, el resto no me interesa. Yo me voy. Él ordena, Él me ha dicho y yo me voy. Ya quiero yo tener la fe de mi padre Abraham, esa fe tan grande, Dios mío. Tal vez en algún momento Él me llame y me diga: bueno, Silvia, ahora sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te llevaré. Y tal vez sea otra tierra a la que me acoja, otro pueblo, otra nación. Como un día nos escribió, ¿quién fue que nos escribió? ¿Ah? Es otra civilización a la que me voy. ¿Cómo era que nos escribió? Ya ni me acuerdo. Otra civilización. Tal vez, no sé, uno qué sabe lo que Dios le tiene preparado para uno. ¿Usted cree que este hombre llamado Abraham, y antes el Señor le cambió el nombre a Abraham, antes era Abraham. Este hombre sabía lo que Dios le tenía preparado, pero obedeció. Por la fe, ¡ay, Dios mío! Esto es fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Por la fe habitó en la tierra que Dios le había prometido, como en tierra ajena. Él nunca se preocupó de decirle: y esta tierra que pisan ahora mis pies, esta es mi tierra. Porque yo, ¿para qué dejé mi familia? ¿Para qué dejé mi tierra, mi parentela? Si no he de recibir nada hasta ahora. No, nunca dijo eso, nunca. No se aferró a nada en esta tierra. Él sabía, Abraham sabía que el tesoro más grande era Dios. El que lo tiene a Dios lo tiene todo en esta vida y más allá de esta vida. Y escuche, dice: como extranjero habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. Morando en tiendas, o sea, ni siquiera hizo una morada estable, una casa pero bien hecha, como dijo David: yo habito en cedro. Abraham no. ¿Sabe qué? Moraba en tiendas, los desarmaba, volvía a enrollar su tiendita y avanzaba y caminaba. Dice que así habitó en tiendas con Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, y con Jacob, la línea que Dios escoge de los hijos que tiene Isaac. Es decir, sería ya el nieto de Jacob, sería el nieto de Abraham. Mire, mi amigo, Dios tenía una descendencia, pero no solo una descendencia física. El Dios del cielo tenía una descendencia espiritual para Abraham, nuestro padre, porque por él nosotros pasaríamos a ser hijos de Abraham, por la fe de él, por la fe. Nuestro padre, ese judío llamado Abraham, es nuestro padre. Lo amamos porque él vive para siempre. Abraham vive. Jesucristo mismo lo dijo. Cuando no creían en la resurrección los saduceos, ellos no creían, ellos no aceptaban la resurrección, porque los mismos sacerdotes se encargaron de hacer correr la bola, el rumor de que Jesús se habían arrebatado del cuerpo, se lo llevaron ya una vez muerto y que nada, que resucitó. Hubieron muchos lamentablemente cegados por el infierno, por el diablo, que no creyeron en la resurrección. Ahí están los saduceos.
Ellos no creían en la resurrección. Y entonces un día le hicieron una pregunta capciosa al Señor y le dijeron: una mujer, la ley dice que si la mujer se casa y no tiene hijos y muere su esposo, la tome el hermano, y así la tome el otro hermano. Hubieron 7 hermanos, tomaron una mujer, murió el uno, nada, murió el otro, nada, y no dejaron descendencia. A los 7 los tuvo por esposo. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 ya va a ser la mujer, pues? El Señor Jesucristo les dijo: ustedes ignoran las escrituras, ustedes no han entendido. Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de vivos y no de muertos. Pero en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, seréis como los ángeles. Jesús dijo que sí hay resurrección. Si no hay resurrección, ¿para qué venir a morir aquí? ¿Para qué? Él vino para vencer a la muerte, para destruirle el aguijón de la muerte, para romper las cadenas que la muerte nos había puesto, para sacarnos del temor a la muerte. Por eso Él viene, Él se levanta vivo, Él resucita, y al resucitar 3 días a las profundidades de la tierra, a predicarle a los espíritus encarcelados que estaban allí. Me imagino que ahí estaba Noé, ahí estaba todos los patriarcas, estaban ahí, porque ¿quién reinaba? La muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesucristo resucita. Al resucitar Jesús de Nazaret, ya no reina la muerte, ahora reina la vida, ahora tenemos la vida, adoramos a Jesucristo, Él es el Señor de la vida, Él ha resucitado para que todos aquellos que creen en Él resuciten para siempre, para vida eterna. Si Abraham le creyó a Dios y salió de su tierra y de su parentela, ¿por qué yo no le voy a creer a Dios? ¿Por qué no le voy a creer a Jesús de Nazaret? No voy a creer la mentira del diablo que los discípulos arrebataron, se robaron el cuerpo. Falso, diablo mentiroso y perverso. Jesucristo ha resucitado y fue al escondrijo de Satanás, a lo profundo, allá la cueva donde estaba escondido, y Jesucristo le dijo: dame las llaves de la muerte, me entregas las llaves de la muerte y del Hades. Y ahora el que manda ya no es el diablo, ahora el que manda es Jesús de Nazaret. Porque el diablo llevó a Adán y a Eva a pecar y los dejó encarcelados, prisioneros de la muerte, esclavos de la muerte. El pecado pecaron y entonces los esclavizó, el pecado los esclavizó y los llevaría al terror, a la muerte, porque el miedo entró en ellos, miedo a la muerte. Pero vino Jesucristo, el Señor de gloria, para llevarnos y sacarnos de todo temor, de todo miedo, y para gritar una vez más y proclamar: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él ha resucitado, Él ha vencido. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor de gloria. Amamos al Rey. Moraba en tiendas, despojado de todo. Usted se imagina a la gente que está haciendo planes: tengo que edificar esto, hacer aquello. Ellos son muy parecidos al rico, ese rico que un día ahí estaba acostado y miró: oh, muchos bienes he acumulado. Muchos bienes he acumulado. Oh, pero ya no tengo dónde guardar mis granos. Ah, pero ya sé lo que haré. Voy a derribar estos graneros y voy a edificar unos más grandes, y ahí guardaré todo lo que tengo. Luego le diré a mi alma: alma, repósate, descansa, duerme, alma, tranquila, porque muchos bienes tienes. Ya no tienes necesidad de nada. Tienes todo. El Señor Jesucristo le dice en esa maravillosa enseñanza, estoy un poquito parafraseando, el Señor Jesucristo dice que le dice al rico: entonces vino desde el cielo la voz de Dios, la voz de un ángel de Dios, y le dijo: necio,
Hoy tu alma va a ser perdida, va a ser pedida. Y ahora lo que has acumulado, ¿de quién será? ¡Qué pena! Hemos hecho tantos planes y más planes, y que voy a hacer esto, y propósitos en nuestros corazones, sin tomar en cuenta al autor de la vida, al Dios omnipotente. Aquí está un hombre lleno de la presencia de Dios. Nunca se preocupó de preguntarle a Dios: ¿dónde está esa tierra que me has prometido? Todo lo contrario, en un acto de obediencia, de humildad y de sumisión a Dios, salió. Vivió como extranjero, fue un peregrino, habitó en tiendas con su hijo Isaac y después con su nieto Jacob y con toda su familia. Habitó en la tierra que estaba, era la tierra que nunca se la pidió a Dios, nunca le preguntó. Nosotros hemos sido tan malcriados, y Señor, yo te pido esto, y damos la lista. Dios tenga misericordia de nosotros, los que éramos tan podridos y paganos. Un día una adoradora oraban por un cantante que estaba con un cáncer en etapa terminal. Ella, en lo que oraba, ella dijo: Señor, y no aceptamos un no, no aceptamos un no, porque Él es sanado. Aceptamos solo el sí, y se murió igual. Imagínese con esa insolencia ir al Dios de los cielos: no aceptamos un no, igual se murió, y al poco tiempo. No podemos ser insolentes, arrogantes, majaderos. Tenemos que ser sabios y prudentes y entender que Él es Dios, que Él habita en los cielos eternos, y que nosotros somos polvo y estamos en esta tierra. Criaturas, como dice la palabra, somos como un soplo. Somos como un soplo que viene y no vuelve. Somos como la sombra, aparece y luego desaparece. Somos como la neblina, hoy está, ya más tarde no está. Así somos. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y lo que Dios les ha permitido acumular a ustedes, amigos, amigas mías, disfrútelo, agradeciéndole siempre al Dios omnipotente, porque otros acumularon y no alcanzaron a disfrutar. Si usted todavía tiene vida, enderece sus caminos, agradézcale a Dios, y Dios le dará la oportunidad de que usted disfrute lo acumulado. Porque lee el libro de Eclesiastés. Hay muchos que acumulan y Dios no les da esa bendición de disfrutarlo. Hay al que a Dios le place, le da la bendición de que acumule y lo disfrute, pero sea agradecido. No sea como ese rico que hacía banquetes con esplendidez, y que en la boca de ese hombre nunca se escuchó ni siquiera hablar del Dios del cielo. Porque si Dios hubiese estado en su corazón, lo primero que tenía era amor para su prójimo, y era amor para Lázaro, que lo tenía tan cerca. Mientras él lo tenía absolutamente todo, tan cerca de él había uno que no tenía nada, pero el egoísmo, la codicia, la vanidad, el orgullo estaba en su corazón, que no tenía ni siquiera tiempo para mirar al necesitado. Cuando muere, está en un lugar de tormento, de dolor, y ahí clama: Padre Abraham, envíalo a Lázaro que moje la punta de mis labios, de mi lengua, porque yo estoy en este fuego atormentado. Ahora él ha recibido lo que le merece, lo que él, solito él, en esta tierra lo planificó, lo arregló, lo vivió, lo disfrutó, porque disfrutó, vivía su vida, hacía banquetes con esplendidez, se vestía de púrpura, mientras que Lázaro quería llenarse de las migajitas que caían de su mesa. Que sin misericordia. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Recuerde que está en la mente los pensamientos. Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante, dijo Cristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso está hablando el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 8.
Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en su palabra es luchar cada día porque esta palabra sea nuestra norma de vida. Entonces Dios morará en nosotros, Dios estará en nosotros y cada día iremos pareciéndonos más a Él. Amaremos a nuestro prójimo, serviremos a nuestro prójimo sin esperar nada. ¿Cómo necesitamos este amor? Que solo este amor, no es el amor erótico, no es el amor fileos condicionado, es el amor ágape, el amor sin condiciones, el que el mundo necesita. Ese amor que lo entrega todo, sin esperar nada a cambio, mis amigos. Uy, por la fe habitó con su hijo Isaac y con su nieto Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, escuchen lo que dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe qué ciudad esperaba Abraham, mi padre? La Jerusalén celestial. Ni siquiera esperaba la Jerusalén que allá la tenemos en Israel, en Medio Oriente. Dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe qué sabía mi padre Abraham? Que esa era la ciudad eterna, que él quería vivir en la eternidad. Él no quería vivir un momento nada más, él quería vivir para siempre. Y para eso hay que buscar la ciudad cuyo arquitecto y constructor es solo nuestro Dios. Es Dios. No en vano Jesucristo de Nazaret nos dijo: no hagáis tesoros para la tierra, porque ahí el ladrón mina, la polilla corroe. ¿Ah? No hagas tesoros para aquí, para esta tierra. La mayor cantidad de habitantes de la tierra están haciendo sus tesoros para aquí, sin entender, no entienden nada de las cosas que se vienen. No haga tesoros para aquí, para esta tierra. Jesucristo dijo: haceos tesoros para el cielo. Ahí no hay ladrón, ahí no hay polilla que corroe, que daña, ahí no hay nada. El tesoro que se hace para el cielo es eterno, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Vamos. Si vosotros permanecierais en mis palabras, y en estos tiempos que vivimos, es que hay que mirar atentamente a la ley de Dios para luchar con todas nuestras fuerzas, no apartarnos de la palabra. Vivir la palabra, ni a diestra ni a siniestra, estar siempre en la palabra. En la palabra, en la palabra, en la palabra. ¿Sabe? Sigo insistiendo en esto. En mi país, no puedo hablar del resto de naciones. En mi país se predicó, se evangelizó, se sigue predicando, se sigue hablando. Conozco hermanos que les predican a otros, pero no se predican a ellos mismos. Son desobedientes a la palabra, han pisoteado la ley de Dios, han hecho lo que les da la gana conociendo la palabra. Ahora ya no son ignorantes, ya conocen la ley divina. Y ahí estoy yo también, pero por la gracia y la misericordia del Cordero lucho por no pisotear su palabra, no desobedecerla. Ha sido mi norma de conducta, mi norma de vida estos 3 décadas. Y me olvidé de mí para servir a otros. Ahora ya me llama el Señor, ahora quiero que descanses. Ahora vas a llevar las cosas más despacio. Antes era tan joven, a una maleta y me iba. Y aparecía 5 o 7 días. Me iba, después otra invitación, aparecía después de unos días. Y esa fue mi vida. Aquí en la ciudad me invitaban, vamos a predicar. Y andaba predicando por todos lados. Pienso que hasta hubo un poco de desorden. Porque yo tenía en mi corazón solo el deseo vehemente de servir a aquel Señor que me había sacado prácticamente de la destrucción, del desánimo, de la muerte a la vida. Yo solo
en mi corazón solo florecía gratitud y yo quería servirlo, y me olvidé de mí para luchar por servir a otros que tenían necesidades, muchas necesidades. Ahora ya tengo más años. Como que el Señor dijo, ahora me vas a descansar un poco. Pero no dejo de hablar. Ahora que estuve de viaje, oh Dios mío, en todos lados, eran 2:30 de la mañana y yo estaba hablando. Y yo estaba hablando, no esto, el nuevo nacimiento, mire esto, el otro. 2 de la mañana, 2 y un poco más, y yo estaba hablando a esa hora, a cambiarme, a bañarme y a ponerme una pijama. El obrero de Dios tiene que estar preparado para todo. Pero fue hermoso, me encanta. Me encanta. A mí me ponen a hablar la palabra de Dios, no me importa. Para mí no hay ninguna importancia, no hay agua, no hay comida, no hay nada. No me importa, la palabra de Dios es la suficiente comida para mi alma. Y más para compartirla con otros. Yo cuando voy a predicar, la gente se preocupa y quieren darle una cosa a otra. No, es más, yo cuando voy a predicar no puedo ni siquiera comer, porque es que se me hace feo todo. No puedo. Después, cuando termino mi misión, entonces quedo agotada. Ahí me sabe dar un poquito de sed y ahí puedo tal vez servirme algo. Es toda una vida. Toda una vida. Son muchos años. Muchos años. Yo no llego muy joven a los caminos del Señor. Entonces, mis amigos hermosos y amados, mis hermanas en la fe, ay, qué hermoso. Esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, bueno, de ahí continúa hablando, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aún Sara tenía la fe suficiente para creer que fiel era aquel que lo había prometido. ¿Y quién le había prometido un hijo? Dios. Lo que Dios le promete, hermano, hermana, créalo, que Dios se lo va a dar. Pero una cosa es que usted se lo invente o que venga alguien y le diga, así te dice el Señor. Recuerde que muchos profetas hablaron en nombre de Dios a la luz de la palabra y Dios no hablaba a través de ellos. Vino juicio de Dios sobre ellos, muchos murieron. Pero si usted siente, esa palabra se la confirmó Dios en su corazón, es Dios quien le ha hablado, espérelo, que Dios no falla, espere. Eso pasó con Sara, aún fuera de la edad de tener hijos, le creyó a Dios. Ella le creyó, ella sabía, Él es fiel el que nos ha prometido. Se equivocó un poco en el camino porque somos humanos, pero al final, ya viejita de 90 años, le creyó a Dios. Lo creo. ¿Le creyó? Yo también le creo a mi Dios todopoderoso. Y por la fe, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Ay, por la fe, dice, escuche, y por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. ¿Sabe a quién se está refiriendo? A mi padre Abraham. Porque ¿sabe cuándo engendró a Isaac? Cuando tenía 100 años de edad. 100 años. A veces me preguntan cuántos años tiene. Yo tengo 100 años. Me encanta a veces jugar. Un día me escribió uno, ¿cuántas hijas tienes? Le digo, bueno, tengo 12, pero mi sueño era tener 24. Pero bueno, Diosito, Él sabe por qué. Estoy a veces jugando. Pero es que ¿para qué preguntan? A mí no me interesa, yo no le pregunto a nadie nada, nada. Porque soy respetuosa y porque no me interesa. Tiene que ser posiblemente alguien que me interese para que yo pregunte, digo yo, ¿verdad? Como tiene que ser. Y por lo cual de uno, y ese ya casi muerto, ¡ay!, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¡Ay, qué hermoso, Dios mío! Por la fe
de uno casi ya muerto, mi padre Abraham, con 100 años, y Sara de 90. Salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mire cuánto, como las estrellas en multitud, salieron de los lomos de Abraham, ya que así muerto el hijo de la promesa, Isaac. Y de Isaac viene y tiene a Esaú y a Jacob, y de ellos, de Jacob, de uno que es la línea que escoge Dios, 12 más, que son las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus se multiplicaron y se hicieron. Pero ya no solo es el pueblo judío, es que también los paganos y gentiles, al tener la fe de nuestro padre Abraham, pasa a ser nuestro padre. Por eso Dios le dijo: en ti, Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. A todos nos abrazó Dios en la fe de Abraham, nuestro padre. Por eso amamos a este pueblo y nunca lo maldeciremos. Todo lo contrario, rechazamos, destruimos, anulamos y cancelamos toda maldición contra Israel. La destruyo por completo y tengo poder y autoridad. Me la ha dado Jesús de Nazaret. Todo lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra. Perdón, en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Ato toda obra perversa del diablo contra Israel. Destruyo todo plan del diablo en el nombre de Jesús. Y desato las más grandes bendiciones sobre el pueblo hebreo. Y que los propósitos de Dios se cumplan en su pueblo. Y que Dios preserve y guarde la vida de los judíos. Porque por la incredulidad de ellos yo soy salvo. Si ellos creían en Jesucristo, ¿qué hubiese sido de nosotros los paganos? Seguiríamos adorando a los dioses de madera, de hierro, de cobre. Seguiríamos ciegos en el mundo, sin Dios, sin luz y sin esperanza, por la incredulidad de ellos, por no recibir ellos a Cristo. Entonces Jesús se entregó para todo el mundo, para todos los paganos. La incredulidad de ellos fue de bendición para nosotros. ¿Cómo los maldigo? ¿Cómo los voy a maldecir? Los bendigo y los bendeciré. Porque si ellos creían en Cristo, yo no estaría predicándoles a ustedes en este momento. Ellos lo rechazaron y yo lo amé, porque Él me abrió, me iluminó el entendimiento. A ellos se les embotó el corazón. El velo que se puso Moisés cuando la gloria de Dios hacía que resplandezca el rostro de Moisés al haber estado en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Vino Moisés, se puso un velo, ese velo continúa puesto en el pueblo judío. No los podemos criticar, no los podemos señalar, es Dios. Solo Dios el que hará con su pueblo lo que tiene que hacer. Así como el Dios del universo hará con los paganos y gentiles lo que Él tiene que hacer. Él es Dios de judíos, Él es Dios de gentiles. Él es el Dios que ha creado todas las cosas en esta tierra. Nadie escapa de Él. Nadie. Ni usted ni yo, nadie. Nadie. Nuestro Padre precioso, nuestro Dios del universo, le plació enviar a su maravilloso Hijo Jesucristo aquí a la tierra para que Él venga a darnos la vida, a corrernos el velo, a quitar la incredulidad de nuestros corazones, a iluminar nuestro entendimiento. No hablo de religión, no me interesa la religión, me interesa Jesucristo, el Hijo de Dios, y no es religión. Jesús es vida, Jesús es vida, Jesús es vida, vida. Solo Él tiene el poder para hacer provocar dentro de ti una regeneración, una metamorfosis. Nadie, ni el Corán, ni Buda, ni Alá, ni como Mahoma, nadie te puede regenerar. Solo uno, Hijo de hombre, Jesús de Nazaret. La muerte no lo pudo encarcelar, la muerte no lo pudo encadenar, la muerte no lo pudo retener, porque era santo, puro, sin mancha y perfecto. La muerte encadena solo a los pecadores. Él no había pecado. Nosotros lo adoramos y escuchamos sus maravillosas enseñanzas y lucharemos por atesorarlas en nuestros corazones.
Aquí están los judíos rechazándonos. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús les está hablando: sois esclavos del orgullo, sois esclavos de la arrogancia, de la jactancia, sois esclavos de la vanagloria. Cuando ustedes ensanchan sus filacterias, quieren ser vistos por todos, adorados y alabados por todos, porque la gente los adoraba, los amaba los fariseos. Ustedes, cuando van a las reuniones, buscan los primeros asientos. De todo esto, de toda esta hipocresía, de todo este orgullo, es que los quiero liberar. Los quiero liberar. Ay, Dios mío. De cierto, cuando le dijeron: nosotros somos del linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos, Jesucristo les respondió y les dijo: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Primero tú dominas al pecado, luego el pecado se convierte en tu amo y te llevará donde tú no quieras siquiera ir. El diablo esclaviza, mis amigos, mis amigas. El diablo esclaviza. Por eso dijo Cristo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. El diablo esclaviza. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo de Dios, el Hijo del hombre perfecto, Jesús de Nazaret, es el único que libera al hombre, que libera al ser humano. Ay, tengo que terminar y no quisiera terminar. Ya llegué recargada otra vez. Ya estoy aquí para los que me aman y los que no me aman también. No importa. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 14, dice el versículo 15 en adelante, hablando de Satanás, del diablo: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Eres derribado, Satanás, y la estocada final te la dio Jesús de Nazaret. Dios había dicho en el libro de Génesis: de la simiente de la mujer, ve, con esa simiente, tú la vas a herir a ella en el calcañar, pero ella te va a herir a ti en la cabeza. De la simiente de la mujer nació Jesús de Nazaret, y es el único que le dio la estocada final al diablo. Lo hirió en la cabeza para siempre. Para siempre. Y el diablo lo sabe, que sus días, sus tiempos están contados. Por eso lucha por destruir más esta humanidad, y lucha por provocar una tercera guerra mundial, y lucha porque nos destruyamos, nos matemos, nos hagamos tanto daño, nos traicionemos, los hogares se destruyan, el marido engaña a la mujer engaña al marido, los hijos se levanten contra los padres. Cómo está en un ataque constante a todo momento, en todo tiempo, para destruir todo lo que Dios ha creado. La familia no la creó Satanás, es Dios. El creador de la familia es Dios. El matrimonio no es del diablo, el matrimonio es de Dios. Qué pena que todo lo degeneró, lo pudrió y lo ensució el diablo. Ay, pero tú derribado eres, a los lados del abismo eres derribado. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos. Este es aquel que hacía trastornar la tierra, que trastornaba los reinos, a los poderosos. ¿Cuántos están endiablados? ¿Cuántos están influenciados por Satanás? Reyes, emperadores, mandatarios, presidentes, primeros ministros. No los influencia Dios, los influencia el mismo Satanás. Qué pena, Dios mío. Y se cumple: el que hace pecado se esclaviza, porque el diablo esclaviza, pero el Hijo de Dios libera, liberta, rompe cadenas, destruye ataduras y maldiciones de nuestras vidas. Él es nuestro Rey. Escuche: se inclinarán. Este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló a las ciudades, y que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Isaías 14, versículo 17. Esto hace el diablo. ¿Escuchó? Que puso el mundo como un desierto, asolamiento total donde él llega, como un desierto, que asoló las ciudades de aquí, de este mundo,
¿Cómo no voy a querer que el juicio final le llegue? Que a sus presos nunca les abrió la cárcel, mientras que el Cordero de Dios. Yo vine a liberar a los cautivos, a sacar de la cárcel al oprimido. Vine a abrirle los ojos a los que están ciegos. El Dios de este mundo, Satanás, en cambio está cegando a todos los incrédulos para que no les resplandezca la luz de este evangelio de vida. Ay, mis amigos, nos quedamos aquí. Sé que sois de Abraham en el evangelio de Juan, la parte final del 37 y 38, pero ustedes procuran matarme. Les estaba hablando una mentira, era la verdad. Porque el Señor Jesucristo conoce hasta lo que tú maquinas, amiga, amigo mío. Tú ni siquiera lo has hablado y el Señor ya sabe lo que tú vas a hablar. El Señor sabe lo que maquina tu mente y tu corazón. El diablo no tiene ese poder, solo Dios. Él sabe todo lo que hay dentro de ti. Y de eso quiere limpiarnos, de toda maquinación mala, de todo pensamiento. Recuerde que tiene que renovarse en nuestra alma. Y en nuestra alma, que es el asiento de los pensamientos, de la voluntad, de las emociones, de los sentimientos. ¿Qué está en el alma? La mente. Y en la mente, ¿qué está? Los pensamientos. Tiene que ser renovada nuestra mente, porque solo hemos tenido, o muchos, o la mayoría de nuestros pensamientos han sido podridos, malos, sucios, corruptos. Tiene que ser renovada la mente para tener nuevos pensamientos. Ustedes procuran matarme, a mí que yo no les he hecho nada. ¿Y saben por qué me quieren matar? Porque mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. No permitían que la palabra de Cristo llegue para traer luz, para limpiar, para purificar. Se quedaron en su orgullo, abrazaron su vanagloria, su jactancia. Les encantaba encantaba a ellos, a los sacerdotes, a los fariseos, a todos, que les digan rabí, 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 que les hagan honores. Amaron más la gloria de este mundo que la gloria que Jesucristo traía para la eternidad, para llevarnos y restablecernos, restaurarnos con el Padre de amor, con el Dios de misericordia, llevarnos una vez más al paraíso perdido por nuestro Adán primero. El postrer Adán lo perdimos todo. En el primer Adán lo perdimos todo, pero en el postrer Adán, en Jesucristo, lo ganamos todos. Todo lo ganamos. A Él démosle honor y gloria, adoración y alabanza, porque es digno de ser honrado y adorado. Alabanzas al Cordero. Hasta ahí hasta aquí vamos a meditar. El día de mañana estaremos con ustedes una vez más. Se fue el tiempo, voló y no puedo detener el tiempo. Los amo y los bendigo, y tribútele a aquel que está para venir aquí a la tierra. Dele honor, dele gloria, dele honra y alabanza. Él es el Cordero de Dios que ha vencido. Tributémosle toda la exaltación, merecedor de toda la gloria. Es el Cordero de Dios que está sentado a la diestra del Altísimo. Lo amo y lo bendigo con todo mi corazón. Sea bendito por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Hasta mañana, hermanos y amigos. Dios los bendiga para siempre. La bendición de Dios enriquece. Gloria a Dios. ¡Alá!